Bueno, estudiantes, acá se tiene entonces una figura la cual van a encontrar en el último punto de la guía correspondiente. ¿Qué pasa acá? Se tiene un perno y ese perno se le están aplicando muchas fuerzas. ¿Cómo así? El perno es la argollita, entonces supongamos que tiene unos lazos amarraditos y se están aplicando diferentes fuerzas en diferentes ángulos. ¿Listo? Con diferentes magnitudes. Esas fuerzas van a ser representadas entonces por vectores. No olvidemos que las fuerzas son vectoriales. Ahora, ¿cuántas se tienen? 1, 2, 3 y 4. ¿Qué se tiene que hacer acá? Cada vector tiene que descomponerse tanto en X, en su componente en X y en su componente en Y. Que están los vectores ubicados en diferentes partes o en diferentes cuadrantes, si se toma como la referencia del plano cartesiano. Ahora, ¿qué puede pasar acá? ¿O qué pasa? El primer vector, por ejemplo, tiene acá un ángulo de 30, tiene acá este primer vector y una magnitud la cual equivale a 150 newton. Bueno, este vector de acá, la segunda fuerza, tiene entonces un ángulo de 20 grados y tiene una magnitud equivalente a 80 newton. ¿Listo? Ahora, acá no se ve ningún tipo de ángulo, acá se ve apenas 15 grados en el ángulo y una magnitud de 100 newton. En este caso tiene 110 newton. Pero ¿qué pasa? Yo no puedo tomar específicamente la referencia de estos grados. ¿Por qué? Porque es que no olvidemos que la circunferencia total tiene 360 grados. Así que bueno, acá empieza con el ángulo 0. Está muy bien, 0 grados. Pero ¿qué pasa? Acá tenemos entonces ya 90 grados. Acá tenemos entonces 180 grados. Acá tenemos entonces 270 grados. Y acá en la vuelta completa tenemos entonces 360 grados. ¿Eso qué quiere decir? Para que no tengamos un tipo de análisis erróneo. Inicialmente, ¿qué vamos a hacer? Pues empezamos con la fuerza 1. ¿Y cómo sería entonces ese tipo de componente en X y en Y? Entonces, componente en X, fuerza 1 en X, fuerza 1 en Y. ¿Cómo se hace eso entonces? Magnitud de la fuerza. Entonces sería 150 newton multiplicado por ¿quién? Por el coseno ¿de quién? De 30 grados. En este caso, ¿por qué? Porque estamos acá en este vector, tenemos 30 grados del ángulo y tenemos una magnitud de 150 y estamos entonces en la componente X, así que tenemos el coseno. ¿Qué pasa acá entonces, muchachos? Componente 0 sería la componente en Y, 150 newton. ¿Qué cambia o qué varía ahí? Simplemente sería el seno de 30 grados. Listo. El resultado de esto me da la componente tanto en X como tanto en Y. ¿Listo? Ahora, tenemos que hacer el mismo análisis para todos los vectores. Pero ¿qué pasa? Acá en el segundo, este ángulo es 20 grados, sí. Pero ¿a partir de dónde? Desde acá. Pero ¿qué pasa? De aquí a acá, ¿cuántos grados hay? 90 grados. Si yo quiero seguir con el sentido de coseno y seno, simplemente ¿qué hago? Le sumo esos 90 grados a estos 20 y obtengo entonces ese ángulo específico. Es una opción. O la otra opción sería voltear el tablero o mi cuaderno. Y en este caso, ¿qué pasa? ¿Qué pasa acá? Pues se me convierte ya, lo que es Y se me convierte en X y lo que es X se me convierte en Y. Entonces ya sería entonces, para hallar la componente en Y sería el coseno de 20 por la magnitud, o simplemente para determinar ya la parte en Y sería el seno, para hallar la parte en X sería el seno, o sea que las funciones trigonométricas se cambian o se traslapan, varían. Para no enredarnos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener todo esto como estaba. ¿Listo? Y simplemente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar o vamos a identificar el ángulo correcto. En este caso entonces sería 90 más 20 sería entonces 110. O sea, para la segunda quedaría entonces fuerza 2 en X y fuerza 2 en Y. ¿A qué es igual esto? Si entonces la magnitud, que es 80 newton, ¿por quién? Por el coseno de 110, y acá lo mismo, 80 newton por el seno de 110.
Ahora, no olvidemos, esta componente en X hacia dónde va a ir, hacia este lado, que este lado va a ser negativo. Eso quiere decir que esta me tiene que dar negativa y esta de acá, como va hacia arriba, me tiene que dar positiva. Lo mismo va a hacer con este de acá. En este caso, tenemos 270 grados, es mi componente. Entonces tenemos lo mismo. Fuerza 3 en X es equivalente ¿a qué? A 110 newton por el coseno de 270 grados. Fuerza 3 en Y es igual a 110 newton por el seno de ¿quién? De 270 grados. ¿Qué pasa? El coseno de 270 es equivalente en 0. Es equivalente a 0, digo. Eso quiere decir que no tiene componente en X. Solamente va a tener componente en Y. Y el seno de 270 es equivalente a 1. O sea que 1 por 110 me va a quedar simplemente esta componente que es equivalente a 110 newton. Solamente en Y. Ahora, ¿acá qué pasa? Pues tenemos entonces 360 la vuelta completa. Le restamos esos 15 grados y quedaría simplemente fuerza 4 en X es igual a 100 newton por el coseno de 345 grados, porque le restamos a 360 menos 15 da 345, y fuerza 4 en Y es igual a 100 newton por el seno de 345 grados. En este caso me da una componente en Y negativa y una componente en X positiva. Entonces, ¿qué tienen que hacer, muchachos? Tienen que realizar todas las operaciones y el análisis. Los resultados al final, ¿qué hacen? Pues van a sumar componente en X de la fuerza 1 más la componente en X de la fuerza en 2 más la componente en X de la fuerza en 3 más la componente en X de la fuerza 4, y de igual manera para las componentes en Y. Y al final van a tener una componente en X y en Y. Y para mirar dónde queda ese vector y dónde queda ese ángulo, vamos a pasar esa magnitud rectangular a polar. ¿Cómo así? Entonces, componente fuerza en X final y fuerza en Y final se van a sumar, pero anteriormente de eso se hace al cuadrado y se saca la magnitud de la fuerza. No olvidemos el teorema de Pitágoras que vimos en clase. Ejemplo de sumatoria de vectores, vamos a pasar de rectangular a polar. Y el ángulo es equivalente simplemente a la tangente de la menos 1. ¿De quién? De la fuerza en Y menos, dividido en la fuerza en X. ¿Listo? Con esto, ya teniendo los componentes finales, vamos a saber ese vector en qué parte queda equivalente, o sea, ese vector de fuerza dónde queda y con qué dirección específica, con qué magnitud y con qué dirección. Muchas gracias, estudiantes, espero que les haya servido estos videos explicativos. Que estén bien.